bien, estamos con el ministro de Cultura, Jorge Nieto. Ministro, buenas noches, ¿qué tal? Jaime, ¿qué tal? ¿Visto el debate de Hillary Clinton contra Donald Trump? Sí, algo. ¿Y cuál es tu conclusión? Creo que hay una ligera ventaja para ella, pero el hecho de que sea ligera quizás naturaliza más a Trump como un hombre más calmado, más controlado. Creo que al final él gana un poquito más que ella, a pesar de que ella parece como victoriosa en el debate, no frente al gran público, pero ella tendría que haber ganado por más, por un margen mayor mayor, diferencia. Por un margen mayor. Claro, sí, pues vamos a ver qué pasa. Bueno, y... Pero no debo hablar de eso, porque el mandamiento me lo impide. Aunque ahí no hay ministro de por medio. No hay ministro de por medio, ¿no? Relaciones exteriores, pero no... Y el tema, sí puedes hablar del asunto político, no sé, hay quienes dicen que el presidente necesita asesoría política, y dicen que el ministro de Cultura él iba a ser el asesor político, pero... porque hay algunas declaraciones pues, que llaman la atención del Bueno, el presidente mandata que los ministros se dediquen a su ministerio, que es lo que estoy haciendo, entonces... pero además creo que no lo está haciendo mal. Si uno mira las encuestas, ve que está bastante bien situado, ¿no? Claro, ahora, una vez que se desembalce el tema de las facultades legislativas solicitadas, habrá que ver ya esto en ejecución, y creo que estamos trabajando todos intensamente para que eso vaya de la mejor manera. Bueno, parece que las facultades van a salir, ¿no? Ya había un diálogo intenso, una cosa sorprendente. Yo no veo, no encuentro precedentes en la historia democrática del Perú, una cosa tan intensa en lo que se refiere al diálogo técnico, ¿no? Yo la verdad es que no veía mucha dificultad en que las facultades salieran tal como están finalmente saliendo, ¿no? Hay una situación que hace que todos tengamos que hacer nuestro mejor esfuerzo, todos, por razones muy distintas. Claro. Pero digamos, todos los actores tienen que mostrar su mejor cara, y creo que es lo que está pasando finalmente. Por supuesto hay diferencias, claro. Hay temas que son conflictivos, que no suscitan inmediatamente acuerdo o consenso, pero al final me parece que lo fundamental va a terminar saliendo, y creo que eso será bueno para el país. Bueno, y el sector cultura, ¿cuáles son los grandes objetivos, digamos, de tu gestión? ¿Cuál sería la política? ¿Cómo puedes resumir eso? Bueno, el presidente nos planteó un gran objetivo: abatir la discriminación, que es un objetivo que él planteó en su discurso. Toda forma de discriminación, particularmente aquella que tiene origen étnico-cultural, ¿no? Entonces, este es un tema muy importante. El segundo tema que él ha planteado es el impulso de la creatividad a través del desarrollo de las artes, pero no solo de las artes, todo lo que tiene que ver con industrias culturales, que es un tema, digamos, para el impulso de la creatividad. Y finalmente, el hecho de que el país tenga en la cultura un elemento de identidad que le permita también posicionarse globalmente. Lo he dicho varias veces, lo repetiré hasta el cansancio, pero somos pocos los países que pueden decir de sí mismos que son países milenarios, ¿no? El Perú es un país milenario y lo vemos todos los días en el curso de nuestras vidas, pero además es un país milenario que es origen de civilización. Son menos todavía los países que pueden decirlo. Y eso es motivo de no solamente, digamos, de reconocimiento, sino de orgullo, de festejo, y creo que tenemos que asumir eso como una de las virtudes del país. Son como los tres objetivos, digamos, principales del ministerio, que atraviesan el conjunto de las líneas de trabajo. Como tú sabes, el Ministerio de Cultura tiene dos viceministerios, uno de Patrimonio Cultural y uno de Interculturalidad, y dentro del de Patrimonio está un sector que está ubicado ahí, pero que, digamos, claramente tiene su especificidad, que es el de industrias culturales, ¿no? Entonces es en relación con esas tres áreas del trabajo, en dos viceministerios, que estos objetivos están siendo Pero para abatir desarrollados. La discriminación, por ejemplo, ¿qué iniciativas se van a desarrollar? Bueno, hay, digamos, aquellas punitivas, son las que menos me gustan, ¿no? Pero hay, digamos, está a cargo de Indecopi, me parece. Pero hay, digamos, todo el aspecto positivo que tiene que ver con la valoración de nuestra diversidad. Un buen ejemplo es lo que han hecho los cocineros y los
empresarios del mundo de la cocina, que al valorar nuestra diversidad nos hacen sentir orgullosos de lo que somos, y al sentirnos orgullosos de lo que somos, estamos horadando uno de los fundamentos de la discriminación. A nadie se le ocurriría pensar ya, pero alguna vez se pensó que era un asunto de serranos. Claro. Al valorar este elemento y ser parte, digamos, de nuestra cocina cada vez más cotidiana, estamos abatiendo la discriminación en ese sentido. Ese es un ejemplo, pero podrían haber muchos. Entonces, el tema de celebrar nuestra diversidad a través del reconocimiento de lo que somos, de nuestra riqueza cultural, de nuestro patrimonio cultural, de la creatividad que se viene para ello. Ayer hemos tenido en el Ministerio una reunión con Concord TV, que es este organismo que observa el tema de un organismo consultivo que ve el tema de buenas prácticas en la radio y en la televisión, de propiciarlas. Participan los propietarios de los medios, participan los gremios periodísticos, participan distintas universidades y facultades de comunicación. Y entonces la idea es generar un observatorio que nos permita fomentar las buenas prácticas en los de comunicación con ellos, con su concordia, con su alianza con ellos, de modo que podamos estar en este sentido. Ahí se proyecto de ley para introducir una especie de franja cultural en horario estelar en la televisión abierta, presentado por, me parece, Fuerza Popular. ¿Cuál es tu opinión acerca de estas iniciativas en el sentido de inducir contenidos específicos? El Ministerio de Cultura necesita una alianza con los medios de comunicación. A través tuyo la propongo, hemos tomado iniciativas de conversación con distintos medios de comunicación. Te puedo poner distintos ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto de médicos en el Ministerio de Cultura que desarrollan producciones realmente de muy buen nivel. Hace 2 días he estado en la presentación del ballet nuestro. Y del ballet, ¿no? A ver, ballet. Y hemos desarrollado iniciativas, propuestas, espectáculos, que sin embargo tienen muy poca asistencia. Nuestro ministerio es pobre para poder desarrollar una campaña de comunicación en medios. Pero ¿por qué no podemos hacer una alianza que nos permita colocar, por ejemplo, en tu programa, 1 minuto cultural, 1 minuto, en el cual cuenten las cosas que se están haciendo ya hoy día, para empezar en el ministerio, pero para ir parte de actividades culturales que se desarrollan en los conos en Lima y que son muy importantes. Vengo de una reunión con las funcionarias que trabajan en puntos de cultura. Se conoce poco lo que son los puntos de cultura, pero me cuentan las experiencias que se desarrollan. Hace poco el Ministerio del Interior y el Ministerio de Cultura juntan los barrios de Trujillo donde empezó el sicariato a intentar, digamos, organizar un trabajo. Pero nosotros ya teníamos allí funcionando un punto de cultura. Y ese punto de cultura, después de varios años de trabajo, ha generado horizontes. Un éxito que uno de los chicos que a los 12 años entró a trabajar en este punto de cultura, hoy día está estudiando música, creo que cello, en Alemania, becado. Y no solamente es el hecho de que él haya encontrado una vida, sino que se convierte en un ejemplo alternativo a lo que los muchachos del barrio de La Esperanza o de Porvenir en Trujillo ven como opciones. Y él mismo reconoce que este espacio de cultura le dio a él una ruta de vida. En Pumas hay un grupo de señoras que hacen teatro en las casas, van a las casas a hacer presentaciones teatrales. Es otro punto de cultura. A las casas no, están haciendo esa tarea de dormir. O sea, hay gente que se dedica a hacer eso. Y entonces van tratando los temas, digamos, de la vida cotidiana, de la relación con los chicos, de la relación entre los esposos, de la relación con la comunidad. Es un esfuerzo notable. Pero ahí están. Pero, por ejemplo, este es un de la identidad, de la diversidad cultural y todo lo demás. En el Perú en Lima hay una enorme cantidad de clubes departamentales, provinciales, distritales, comunales que celebran sus fiestas comunales o fiestas departamentales. Música, su propia música, sus propias comparsas, sus propios bailes y desfiles.
¿por qué no hacer un gran concurso pasacalle que atraviese pues la ciudad de Arequipa, la avenida de Arequipa, por ejemplo, o que atraviese Miraflores como el concurso, como el Corso de Wong? Pero el Corso de Wong es una competencia pues entre tiendas que abastecen Wong, pero aquí estaríamos hablando de un gran concurso entre todas las comunidades del Perú asentadas en Lima por sus un concurso pasacalle, ¿no? Como es en Río de Janeiro, digamos, la samba, algo parecido. Sería pues una cosa extraordinaria. Bueno, eso pareciera que estuvieras en el ministerio, pero eso se está preparando ya. Es más, tenemos idea, estamos viendo si es posible o no desarrollarla, pero nosotros tenemos el 28 de julio, el 29 tenemos la parada militar. ¿Y por qué el día 27 no podemos hacer un desfile como ese que tú mencionas, con todos los distritos del Perú, presentando sus bailes, sus fiestas? Pero ¿no? Un concurso, es decir, que haya competencia, que no sé, pues. Claro, al mejor distrito, al mejor baile, al mejor vestido, a la mejor coreografía, en fin. ¿No? Estamos trabajando en esa dirección precisamente para valorar todo lo que es nuestro patrimonio inmaterial, que es riquísimo. Y ahora el hecho de que la radio y la televisión peruanas hayan pasado, digamos, al Ministerio de Cultura, pero también soñar con la posibilidad de que esto que tú mencionas, que es riquísimo en todo el país, pueda también en algún momento expresarse en las pantallas culturales del canal del Estado. Hay algunos tiki-taki. Se han avanzado cosas, no todo ha sido negativo, creo que se han avanzado, creo que en la pantalla del canal del Estado han comenzado a ver una programación muy atractiva, muy interesante. Habría que fortalecerla de modo que nuestra gente se vea en las pantallas de frecuencia. Bueno, está el tema del famoso museo arqueológico nacional, si debe estar o no debe estar en Pachacamac, pero tenemos que ir a una pausa y regresamos con esa pregunta. Muy bien. Bueno, le preguntábamos al ministro de Cultura, Jorge Nieto, acerca de este debate que hay en torno al tema, a este gran proyecto del Museo Arqueológico Nacional, que ya está financiado, creo que son como 400 millones de soles. Creo que incluso han comenzado las obras en la zona de Pachacamac, o Pachacamac, como se dice en realidad, porque en quechua no hay, las palabras son graves todas. Pero hay una discusión, hay quienes se oponen, en fin, consideran que no debería estar ahí, sino en la parte céntrica de la ciudad. En fin, ¿cuál es la posición del Ministerio de Cultura? Bueno, nosotros hemos estado recabando toda la información. No es un proyecto sencillo, es un proyecto complejo, no solamente el museo, que tiene un diseño, en fin, ha habido un concurso de arquitectos para plantear el tema del museo, sino que tiene pues múltiples aristas legales, financieras, jurídicas. Hay partes del proyecto que no están plenamente financiadas. Entonces estamos acopiando toda la información para tener, digamos, todos los elementos sobre la mesa y poder tener un punto de vista. Entre tanto, como hay un intenso debate, como tú dices bien, hay gente que está muy a favor, hay gente que está muy en contra, por distinto tipo de razones. Estamos organizando para la próxima semana un coloquio en el Ministerio de Cultura, invitando a todos los que han opinado y a los que no han opinado, para que expongan las razones por las cuales están a favor o están en contra. De modo que vayamos construyendo, no solamente en un primer momento esta discusión, pero construyendo un consenso sobre el Museo Nacional, porque se hicieron muchas cosas, pero una de las cosas que no se hizo, pues seguramente también por el tiempo en el que se sacó adelante este proyecto, es construir ese consenso. Y necesitamos construir ese consenso para poder, digamos, tener una decisión lo más responsable posible en relación a lo que se ha avanzado. Porque lo que sí es cierto es que Perú necesita un museo de esas dimensiones, de esa calidad, de esa categoría, digamos, ¿no? México tiene su famoso Museo Nacional Antropológico, que es impresionante, y aquí no tenemos nada parecido, y tenemos, digamos, una civilización tan importante o más que la de mexicana. Todos los que debaten sobre el tema del Museo Nacional coinciden en que Perú necesita un gran museo. Claro. A partir de ahí se abre una discusión. Sí, pues. Hay quienes piensan que ese museo debe tener ciertas características y lo piensan en el contexto del Sistema Nacional de Museos, que tendríamos que tener un Sistema Nacional de Museos. Y entonces ese Museo Nacional tendría que ocupar un rol determinado en relación a la construcción de ese sistema, que deberíamos tenerlo, pero que todavía no lo tenemos. Hay digamos, la tragedia que hubo la semana pasada del incendio de la iglesia de San Sebastián en el Cusco, que ha sido una tragedia terrible, ¿no? Porque ahí han desaparecido, quemados, unos cuadros de Diego Quispetito,
que son los únicos cuadros, que yo sepa, son los únicos cuadros grandes de Diego Quispe, porque creo que aparte de eso tienen unos cuadros pequeños en la catedral, me parece, del Cusco. O sea que es una pérdida irreparable, absolutamente irreparable, ¿no? ¿Ya se sabe exactamente cuál ha sido la causa de eso? No, estamos esperando que el Ministerio Público termine de elaborar su informe. Ya ha investigado y resultado de las iniciales investigaciones le encargó al Ministerio de Cultura que se hiciera cargo transitoriamente de la administración del templo hasta que el Ministerio Público concluya y evacúe sus investigaciones. Yo estuve en el Cusco el día viernes haciendo una inspección de lo que habíamos avanzado. En el caso nuestro, en relación a la iglesia, hemos, en primer lugar, digamos, levantado el informe técnico de las pérdidas, ¿no? Como tú dices, se han perdido 9 cuadros de gran formato, 2, 3 de gran formato, que es, como tú dices, una pérdida irreparable. Hay 124 cuadros que han podido ser rescatados. Ah, bueno. Sí, no, porque el fuego ha tenido, digamos, un rumbo determinado. Toda la parte de arriba, el techo, tanto del altar mayor como el siguiente, han sido calcinados. Claro, estos cuadros grandes estaban en la parte de arriba, son en la parte esa de especie arriba de hornacinas, ¿no? Claro. Ahí me han explicado, digamos, la dinámica del fuego y por qué el fuego ha salido hacia arriba y luego en llamaradas hacia adelante cuando la puerta se abre por parte de los feligreses para poder salvar más obras y su propio santo. Entonces hemos hecho el balance de los daños, se ha hecho un escombramiento ya del templo y estamos en este momento, se dispuso un fondo inicial para poder. Se viene la época de lluvias, ya empezaron las lluvias, algunas en el Cusco, entonces no queremos que el sol, la lluvia, el polvo siga dañando esto. Mientras se hace, digamos, el proyecto para la reconstrucción definitiva del templo. Hemos estado en esa búsqueda durante los y en una reunión que es curiosamente fue la inauguración de la muestra de pintura más importante que se ha hecho. Son 100 obras de la escuela cusqueña, en el Mali, ¿no? En el Mali. Hemos estado en esa reunión y ahí estaban Walter Bailey, el gerente general del Banco de con quien convinimos en la posibilidad de que juntos el Ministerio de Cultura y el hiciéramos un proyecto de inversión público-privada, una impuesto por impuestos, como la llamamos en el Ministerio, para poder ya tener un fondo que vaya a la reconstrucción total del templo. Pero el tema nos plantea pues varios problemas. No tenemos una arma contra incendios o un seguro antirrobos. Y nos coloca el tema de que buena parte de nuestro patrimonio no tiene las condiciones mínimas, no solamente en la iglesia, sino en nuestras propias manos, ¿no? No tiene las condiciones mínimas para garantizar que no se pierda. Y entonces hemos comenzado a revisar la situación. Para empezar, en el caso del Cusco, le hemos pedido al INDECI que revise todas las iglesias que tienen patrimonio cultural de la nación, de modo que nos diga cuál es el estado de la seguridad y las alarmas, los elementos técnicos necesarios para poder prevenir este tipo de situaciones. En el caso de San Sebastián, hubo un incendio en la capilla del costado. Entonces ya, digamos, tuvo que haber habido una cierta prevención, tanto de parte de la iglesia como de parte del ministerio, para saber que esta posibilidad estaba allí. La principal responsable de la iglesia, que es la propietaria, ¿no? Que es un tema que tenemos que conversar con ellos porque el ministerio finalmente invirtió 5.400.000 soles en poner en valor, en dejarla totalmente restaurada, en óptimas condiciones, incluyendo instalaciones y todo lo necesario. Pero claro, estos vacíos de cuidado, pues dificultad que tiene porque eso se vincula de alguna manera con la discusión acerca de si la Iglesia Católica debe o no pagar impuestos, ¿no? Porque las iglesias no pagan, todas las iglesias pagan impuestos, la evangélica, etcétera, por las impuesto predial para comenzar, ¿no? En el caso de la Iglesia Católica está exonerada. Si pagaran impuestos, de repente se vería obligada a ser más eficiente o a darle un poco más de rentabilidad al patrimonio que, ¿no? No sé, me parece. En México, por ejemplo, pagan impuestos. Bueno, en México las iglesias pagan impuestos, pero además las iglesias no son propietarias de los bienes eclesiásticos, lo es el Estado. Eso tiene que ver con el siglo XIX, con Benito Juárez, claro, que, digamos, lanzó la ley de amortizaciones de corporaciones, no me acuerdo cómo se llamaba, claro, en donde afecta por un lado a la iglesia
grandes propietarias, y por otro lado las comunidades vecinas, que también corporativamente eran propietarias de extensas áreas de terreno. Pero bueno, la historia mexicana va por ese rumbo, ¿no? En nuestro caso yo creo que tenemos que plantearnos el problema de cómo enfrentamos estas situaciones. No podemos, ese es el tema fundamental. No podemos permitir que el patrimonio cultural de la nación no tenga los cuidados adecuados. Eso lleva, por otro lado, también a la famosa iniciativa esta nunca que no se llegó a aprobar o se aprobó y fue derogada, de hacer posible la participación privada en la protección, en la puesta en valor de los monumentos históricos, ¿no? Digamos, si no hubiera ocurrido una cosa así, porque se habrían preocupado pues de que los circuitos, de que no hayan cortocircuitos, de que las condiciones estén bien. Esa iglesia me imagino que puede tener un uso interesante, ¿no? Que es una que tenemos que dar en la propuesta que se va a hacer de una nueva ley de patrimonio cultural. La actual ley ya está rebasada por los hechos, está rebasada en muchas cosas, simplemente no es aplicable, y entonces ya hemos instalado en el Ministerio una comisión que va a hacer la revisión de esa ley y se planteará en su momento, una vez que se tenga una propuesta más o menos acabada, una discusión abierta con la comunidad, tanto académica como en general la comunidad, para poder enfrentar de mejor manera este tema, ¿no? Tenemos ahí una enorme cadena de aspectos. En general hemos venido acumulando, Jaime, son aspectos que se han venido acumulando. No sé, tenemos alrededor de 17.000 centros de patrimonio cultural, un poco más. Todos saneados física y legalmente, 202. No puede ser. Sí, pues. Y es una tarea que no tiene que ver ni con el anterior gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior. Es una desidia, digamos, que está ahí hace, pues, desde tiempo inmemorial, digámoslo así, ¿no es cierto? Bueno. Eso tiene que ser corregido. Y lo mismo pasa en este tipo de discusiones o en ver cómo enfrentamos el tema del patrimonio. Yo ahí estoy planteando una discusión tanto al interior del ministerio y poco a poco vamos a salir hacia afuera, que tiene que ver con el hecho de que hemos desarrollado, digamos, un conjunto de defensas del patrimonio, una política de defensa del patrimonio, ¿no? Pero para poner el caso del Cusco, que lo he hablado a profundidad con su alcalde y con sus colaboradores, si hoy tenemos nosotros las tendencias de desarrollo demográfico, de crecimiento del parque automotor, de crecimiento de la actividad comercial y de inversión, y de crecimiento del flujo turístico, un modelo de gestión. El Cusco en 10, 12, 15 años, su patrimonio de centro histórico va a ser severamente afectado. Entonces nosotros estamos, manteniendo el actual modelo de gestión, estamos defendiendo aquí, defendiendo acá, cosa que tenemos que hacer. Pero si nos planteamos el tema de manera diferente, es decir, si nos colocamos la defensa en valor del patrimonio del centro histórico del Cusco, en este caso, de modo estratégico, lo que tendríamos que pensar es en hacer un nuevo centro moderno del Cusco, allí donde va a haber un terreno. Y entonces descomprimir las actividades, las presiones naturales del crecimiento y de la vida del centro histórico, que tenemos que proteger, al que podemos perfectamente peatonal o de movilidad de y desarrollar el tráfago de la vida aquí en un nuevo centro moderno. Ese no es un asunto de cultura, es un asunto de cultura, es decir, de cómo allí donde tenemos centros patrimoniales importantes, su protección, su disfrute, su puesta en valor, reorganizar el conjunto del espacio urbano. Entonces no estamos, digamos, solamente peleando rentas pequeñas o relativamente pequeñas, no pequeñas, pero digamos menores, en relación a lo que podría ser la creación de un nuevo espacio urbano en la ciudad. Paradójicamente, para recuperar el centro histórico de Lima habría que plantear exactamente lo contrario. Mecanismos que incentiven el retorno de las empresas importantes que está abandonado, que se ha quedado en manos pues del vacío. Todo lo que es, digamos, el Lima colonial, ¿no es cierto? Claro. Todo lo que son los edificios del Lima colonial. Ayer hubo un reportaje interesante en un canal de televisión sobre lo que están haciendo en el Callao sobre esto, ¿no? Y cómo se están recuperando ciertos barrios. Y el ministerio ha tomado contacto con estos organizadores para que este tipo de experiencias se multipliquen. Pero otra vez, es usar la cultura como una
elemento que nos permite pensar la reorganización del espacio urbano. No. El Mali, por ejemplo, tiene un proyecto para cambiar la ubicación, no la ubicación, sino la relación con el flujo peatonal que va a haber a partir del desarrollo del metro y del hacia la zona de Wilson. Bueno, eso es pensar el tema en términos de cómo la cultura se va a reorganizar espacios. El 90% mismo en el Perú es de naturaleza cultural. Bueno, sí, pues. Y eso puede ser muchísimo más desarrollado. La reforma del Estado no comienza con un ministerio de cultura y turismo, es decir, turismo debería juntarse con cultura, así como comercio exterior con producción. No sé por qué están separados comercio exterior y producción. Entonces habría que, pero en fin, esa es una cosa que se puede plantear en el Tú lo puedes decir, pero yo no me puedo meter en otros ministerios. Lo que yo sí puedo decir es que la relación de cultura y turismo es muy estrecha. Y de hecho, con el ministro de Turismo y Comercio Exterior, muy buen vínculo para trabajar propuestas en relación particularmente a Lima, pero no solamente a Lima, ¿no? Eso del Cusco a mí me gustaría hacer un expediente Cusco, se lo he dicho al alcalde, un modelo de cómo gestionar de otra manera una ciudad con un patrimonio cultural que luego se extienda a lo que es el valle, ¿no? que va hasta Machu Picchu. En fin, son los temas que tienen que ver con una mirada, creo, distinta de cómo defender y hacerlo un eje de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento económico. Jorge, vamos a una pausa, no sé si tenemos tiempo, vamos a regresar con Clara Elvira Ospina desde Colombia, por supuesto, el acuerdo de paz. Regresamos. Más cerca, más negocio. Macrópolis, la ciudad industrial más cerca de Lima. Nueva Ford Ranger, la pick-up de raza fuerte.